9:13 de la mañana tenemos visita en el estudio, así que los que estéis viendo la retransmisión por Twitch o por YouTube, pues podréis verles también a Sergio Corro, que es de Asamblea de Cooperación por la Paz, ACPP, ONG, miembro de la Coordinadora Cántabra de ONGs por el Desarrollo en Cantabria. Muy buenos días. Buenos días, Óscar. Y tenemos también invitada dentro de una jornada que están organizando, que es Carla Bailar, que es defensora de los derechos humanos, activista LGTBI. Muy buenos días. Muy buenos días y gracias por la invitación. Encantados de recibiros, bienvenidos al estudio. Queríamos una pequeña presentación de Sergio de esta jornada, esta actividad que vais a tener este viernes, que va a ser en Librería Gil, dentro de una intensa jornada de presentación. No viene solo Carla, sino que hay varias activistas que están trabajando. Cuéntanos un poco y luego ya hablamos con Carla. Vale, pues mira, bueno, ya creo que parte de los oyentes nos conocen, pero somos Asamblea de Cooperación por la Paz, que trabajamos en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo y la acción humanitaria, apoyando procesos de desarrollo liderados por organizaciones sociales de base de los países donde estamos, por ejemplo en Cantabria, especialmente en El Salvador, Palestina, Colombia. Y, por otro lado, también trabajamos en el ámbito de la intervención social aquí en Cantabria, pues en esto que va desde la educación para la transformación social en los colegios, la sensibilización, la incidencia política, etcétera. Todas estas actividades que tenemos previstas para hoy y mañana, la visita de Carla, de Bianca y de Grecia, se enmarca en un programa que une estos dos ámbitos de trabajo de Asamblea, que se llama el programa Ellas Deciden, que está apoyado por la Dirección General de Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Cantabria, y que lo que plantea es crear lazos de apoyo, de solidaridad, de entendimiento, en definitiva, tejer redes entre colectivos, en este caso de El Salvador y de Cantabria. Hemos estado trabajando hasta ahora con organizaciones sociales de mujeres salvadoreñas y organizaciones feministas, con organizaciones feministas aquí en Cantabria, y con esta visita empezamos a trabajar el tema de las defensoras de derechos humanos de las personas LGBTI, con la presencia de Carla, que está aquí con nosotros, eso que ya como la habéis presentado, y con Bianca y Grecia. Vale, pues Carla, cuéntanos. Bueno, primero vais a estar, los que queráis conocer la actividad, es el viernes a las 7 en Librería Gil, reservando plazas como ahora, ya sabéis que hay que estar pendiente de los aforos. Carla, cuéntanos, eres de El Salvador, eres una mujer, eres transgénero y la verdad es que leyendo tu biografía hemos visto muchísima dureza, hemos visto cosas que te has visto obligada a hacer de trabajo, hemos visto extorsiones, hemos visto intentos de asesinato, hemos visto lesiones, hemos visto de todo. Cuéntanos, Carla. Buenos días. Mejor con la mascarilla puesta para hablar. ¿Estamos? Sí, gracias. Okay, es incómodo, pero bueno, pero sí, tenemos que hacerlo. Bueno, realmente sí, es una situación complicada, es poderla explicar rápidamente. Pero sí, el contexto político de El Salvador obviamente pues limita a muchas personas y entre estas a las personas LGBTI. Pues sí, efectivamente, pues he sido víctima de algunos ataques, ¿verdad? Que obviamente fueron tan graves que estuve en algún momento incluso en periodo de coma, y agresiones muy fuertes que marcaron obviamente mi vida, pero que en ese contexto también permitió que yo pudiera canalizar todas esas cosas positivas a algo muy positivo, y fue la creación pues de Concavis Trans, ¿verdad? Que es una organización que hoy por hoy trabaja por los derechos de las personas LGBTI y que tiene un reconocimiento a nivel internacional y mundial, pues que trabaja con organizaciones como la Asamblea, por ejemplo, y que ha permitido poder denunciar todo este tipo de situaciones, ¿verdad? En diferentes mecanismos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas en Ginebra, ante el sistema europeo, etcétera, etcétera, y que obviamente ha dejado buenos resultados para el pueblo salvadoreño y específicamente para la población LGBTI. Posiblemente no sean los resultados al 100% que nosotras necesitamos para poder garantizar nuestros derechos, pero han sido resultados que han permitido poder ir avanzando en el contexto de derechos humanos de las personas LGBTI. Por ejemplo, uno de los resultados que podría mencionar es la reforma al Código Penal, ¿verdad? Que en su artículo 129 hoy por hoy reconoce los crímenes por odio.
Y eso ha permitido, obviamente, hacer incidencia política para tener acceso a la justicia y a la reparación de daños que se ocasiona a las personas LGBTI y, obviamente, a sus familias también, que son víctimas de esta discriminación también. Dado todo esto, pues también han habido avances en propuestas de leyes, protocolos y todo eso que se lograron con los anteriores gobiernos y que permitieron de cierta manera poder garantizar el derecho a la salud, el derecho a la educación un poco y transitar libremente, el derecho al sufragio, etcétera, etcétera. Más sin embargo, la situación ha cambiado de manera radical en la actualidad con el nuevo gobierno. El nuevo gobierno pues ha llegado con una postura política de discriminación e incluso impulsada por el mismo presidente y que obviamente pues es replicada por sus ministros y el resto de sus funcionarios. Y esto ha permitido lamentablemente un retroceso en el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI, tanto así que el presidente en el primer día de su mandato clausuró la Secretaría de Inclusión Social, que dentro de esta secretaría se encontraba la Dirección de Diversidad Sexual. Además, cerró la Secretaría de la Mujer y diferentes mesas de trabajo, entre otras áreas que cerró y clausuró totalmente, limitando de esta manera los derechos de las poblaciones LGBTI. Y es ahí ahora donde están las otras organizaciones como Concavis Trans y otras organizaciones de sociedad civil que están jugando un papel importante de incidencia política para mantenerse en pie de lucha y poder reclamar, obviamente, la garantía de nuestros derechos. El Salvador a veces no es un país que tiene el foco desde aquí, tanto como otros países de allí de los que se habla con más frecuencia. ¿Cómo está la situación allí ahora mismo sobre el terreno y cuáles son las principales amenazas que tenéis la población LGTBI allí, por ejemplo? Entiendo el reconocimiento, es que leyendo tu biografía veo incluso que muchos de los ataques, que algún ataque que ha sufrido ha partido del propio Estado, de los representantes del propio Estado. Ya no hablamos de una violencia que puede ser social, pandillas, que también lo has comentado, sino que directamente ha habido ataques que han procedido de las instituciones. Sí, efectivamente, uno de los ataques que yo sufrí, que fue de hecho el primero, vino desde un militar, ¿verdad?, quien intentó agredirme y que pues además era un asesino en serie, ¿verdad? Pero hoy por hoy la situación sigue siendo, digamos, de manera clara la misma, ¿verdad? No se ha logrado identificar asesinos en serie en esta parte, pero la situación política y la situación de seguridad en este momento se encuentra en una situación crítica, claramente por el contexto político que estamos viviendo con el actual gobierno, quien se ha dedicado a censurar, a clausurar y está también incitando al odio a la población en general, y como resultado pues están evidenciando diferentes situaciones de violencia, violencia de persecución, los asesinatos se siguen registrando dentro de la población en general, pero también que marca a grupos específicos como la población LGBTI. Además también está muy infundado el temor hoy por hoy en las personas que trabajan en la lucha de defensa de derechos humanos, o sea, las defensoras y defensores de derechos humanos, sin importar el contexto político en el que trabajen, el movimiento social de donde vengan, hoy por hoy están en peligro. ¿Por qué hablo de peligro? Porque estamos hablando de un gobierno restrictivo, estamos hablando de un gobierno que incita al odio, obviamente, y que ya inició diciendo: punto número 1, el presidente de nuestra República ha dicho claramente que las organizaciones LGBTI y las feministas y otros grupos no podrán tener derechos jamás reconocidos por este gobierno. Punto número 2, ha dicho públicamente también que ninguna organización que pertenezca a estos movimientos sociales recibirá un centavo del gobierno. O sea, son cosas críticas porque el dinero que el gobierno podría dar a las asociaciones son nuestros impuestos, que día con día los pagamos en nuestras facturas, y obviamente todo eso pues genera un temor hermético que podría explotar en cualquier momento en actos de violencia, en actos de persecución en contra de las defensoras y defensores de derechos humanos. E incluso se rumora ya entre
entre las organizaciones, que se ha adquirido algún tipo de información, que se ha filtrado desde el gobierno, que hay una lista de defensores y defensoras de derechos humanos que ya están siendo investigados, que posiblemente ya están siendo perseguidos y no nos hemos dado ni siquiera cuenta. Y esto obviamente podría desatar ataques directos a estas defensoras y defensores de derechos humanos, y que también podría llegar a consecuencias como las que han pasado en otros países como Nicaragua y Venezuela: cierre de organizaciones, detenciones arbitrarias de defensores y defensoras de derechos humanos, etcétera, etcétera. De hecho, tú ahora has tenido que marcharte de allí. Tú ahora donde ejerces, digamos, esta labor de defensa de los derechos humanos, de tu actividad. Sí, efectivamente, yo partí de El Salvador en el año 2017, fui nominada al Premio Martín Enals, y previo a la ceremonia del Premio Martín Enals, pues yo recibí persecución, tanto política como social, ¿verdad? Y de grupos organizados que pues demandaban cierta cantidad de dinero para no asesinar a mi madre. En cierto momento secuestraron a mi madre, me la privaron de libertad y me la golpearon, que fue un mensaje claro que me enviaron de que si no pagaba ese dinero, pues ya no iba a ser solo la única víctima yo, sino que también miembros de mi familia. Al percatarme de todo esto, pues tomé la decisión, digamos, de una manera muy drástica, porque yo no traía pensado quedarme en Europa, pero cuando mi madre me presenta esta información y además me entrega un video que me mandaban con ella, que ella había ocultado por varias semanas, y me doy cuenta de que están asesinando a una persona en ese video y que el mensaje es claro, que me van a asesinar de esa misma manera en frente de mi madre, pues lo primero que llega a mi mente es decirme, no puedo garantizar mi seguridad, no puedo, mucho menos la de mi madre, y además mi Estado, mi gobierno me negó las medidas de protección que solicité, y eso me llevó pues a tomar la decisión de solicitar asilo político en Suiza. Has fundado la propia organización en la que estás en Suiza, eres interlocutor habitual de organizaciones o de instituciones como propia Naciones Unidas o como la Unión Europea. A la vista de tu biografía, tu trayectoria, que es dura, que has pasado por situaciones muy duras, la pregunta es: ¿cómo consigues que algo que a mucha gente la hundiría, convertirlo en la fuerza para desarrollar una actividad que requiere ya de por sí energía sin haber pasado nada previo? Sí, claro. Sí, efectivamente yo creo que supe convertir el dolor en algo positivo. Que lo haya convertido en algo positivo y que lo haya canalizado de una manera adecuada no quiere decir que no haya dolido y que no haya dejado marca en mi mente y en mi cuerpo, pero más sin embargo la mejor manera que encontré yo fue de canalizarlo a través de crear una organización donde pudieras a través de ella reclamar la implementación de tus derechos. Fue así, por el dolor, digámoslo así, que nació Concabis Trans en el 2008, donde 4 mujeres trans nos reunimos y dijimos tenemos que trabajar por nuestros derechos, y pues que al final pues solamente me quedé yo, y por eso muchas veces el reconocimiento es para mí, pero no, realmente fuimos 4 mujeres trans luchadoras que queríamos hacer cambios sociales, cambios políticos que además garantizaran los derechos de las personas LGBTI. Y hoy por hoy ese sueño es Concabis Trans, y Concabis Trans tiene una alta gama de servicios hoy por hoy: servicios jurídicos, servicios sociales, acompañamiento, trabaja en incidencia política, investigación, documentación de casos, etcétera, etcétera. Y obviamente todo esto ha permitido que no sea solamente yo la beneficiada, como Carla Velar, de este sueño que un día tuve como persona, sino que también sea la sociedad en general, mis compañeras en general, que para mí es lo más importante. Pero dentro del contexto real, no solamente son las personas LGBTI que se benefician de estos servicios, son nuestras familias, es la sociedad en general. Pues muchísimas gracias, Carla Velar, por este testimonio, por venir a contarlo a Cantabria. Gracias también a la labor de respaldo que hace Asamblea de Cooperación por la Paz, ACPP, que es miembro de la Coordinadora Cántabra de ONGs por el Desarrollo. Estáis este viernes a las 7 de la tarde en la librería Gil, en Plaza Pombo, en un acto que cuenta con el apoyo de la Dirección General de Cooperación al Desarrollo de Cantabria, en una agenda intensa que tendréis también pues citas, colegios, etcétera, y recorrido para contar. Así que muchísimas gracias, Carla, y muchísimas gracias, Sergio Corro. A vosotros. Un placer. Gracias. Muchísimas gracias. En Arco FM, El Faradio de la Mañana, con Óscar Allende.
942 33 33 33. El teléfono de Radio Taxi Santander. Pide tu taxi más fácil, más cómodo y más rápido. Por teléfono, el de siempre. 942 33 33 33. Con posibilidad de solicitar ser atendido en futuras llamadas por nuestra operadora automática. Pide tu taxi sin esperas telefónicas a la dirección de la última reserva, marcando asterisco, el número de la calle y almohadilla. En tu móvil, descarga gratis la aplicación Pide Taxi y en nuestra web radiotaxisantander.es. En todos los casos, con confirmación inmediata del número del taxi enviado. Radio Taxi Santander. Tu taxi de siempre, mejor que nunca.